la alabanza. Excelente. No vamos a tomar mucho tiempo porque luego no se quieren ir, son las 10 de la noche y no se quieren ir. Bueno, ¿cómo están en esta tarde? ¿Están bien? ¿Están bendecidos? No puede estar, uno no puede estar amén, uno puede estar bien o mal, ¿verdad? Pero amén no se puede estar. ¿Cómo están entonces? Ok. Gloria a Dios. Mire, vaya conmigo ahí rápidamente a su Biblia, a Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y vamos a dar lectura al versículo 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Amén. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De una vez el 8 y el 9. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Gracias. Cierra ojos un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche. Te pedimos de tu bendición, Señor, de tu gracia, de tu sabiduría para poder exponer y para poder entender, Señor, lo que tienes para nosotros. Gracias por toda tu bondad y misericordia, Señor, que nos acompañan momento a momento, día a día, y que nos llevan, Señor, a un lugar seguro en ti, Padre. Permite que esta palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones y encuentre allí el lugar correcto para que dé fruto en abundancia para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. Gracias. Bueno, como ustedes saben, los viernes de febrero están siendo tomados por el Ministerio de Matrimonios. Y bueno, me ha tocado a mí el privilegio de ministrar estos dos viernes. Y el viernes pasado estuvo el pastor Javier Solís ministrando también la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de educación en familia. ¿Sí lo tienen ahí? Ok. Educación en familia. Y tomé este texto de Deuteronomio porque habla precisamente de cómo la perspectiva bíblica o la idea de Dios para nosotros, para el pueblo de Israel y para nosotros, es cómo debe de ser la educación. Si usted se da cuenta, prende la televisión, cualquier programa, cualquier serie en la televisión, en cualquier plataforma, que tenga algo que ver o decir sobre la Biblia, sobre la religión o sobre el cristianismo, el 90% de las veces tiene algo malo que decir. ¿Sí? El malo de la película era el tipo religioso que se aprendió 3 o 4 versículos de la Biblia y anda matando gente. ¿Sí o no? ¿Verdad? El psicópata de allá es el que su papá, su mamá eran pastores y lo maltrataron y hizo desastre y medio. ¿Cierto o no? Si usted se da cuenta, en las redes sociales usted habla de Dios y le va a caer medio mundo encima diciendo barbaridad y media, desde ser ignorante hasta lo peor. Y como eso vemos un continuo ataque sobre el cristianismo y sobre la idea de Cristo en los medios públicos. Ahora lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, que está dándole poder o supuestamente está dando poder a los valores cristianos, está echando, creo yo, más leña al fuego. ¿Sí? Porque ahora resulta que nosotros los cristianos andamos persiguiendo gente. Entonces, pues como que no va por ahí el asunto. Pero bueno, ese es otro país. La idea es que hay un ataque, yo diría demoníaco, realmente en contra de toda la idea cristiana y de todo lo que tiene que ver con Dios. Y la Biblia dice que eso tiene que ser así, porque en los postreros tiempos no vendrá el Señor sin que se manifieste el hijo de perdición, ¿sí? El hombre de pecado que se levanta y se opone contra todo lo que es Dios y es objeto de culto. Y a veces uno piensa en el anticristo cuando mira ese pasaje, y en cierto modo podemos hablar de eso, pero realmente cuando Pablo está hablando del hombre de pecado, está hablando acerca de la naturaleza adámica, de la naturaleza humana,
de la naturaleza caída. El hombre de pecado fue Adán, fue el hombre que cayó en pecado y es lo que nosotros tenemos como herencia hasta que viene Cristo y nos cambia por medio del nuevo nacimiento. Entonces, todo lo que no es nacido de Cristo, obviamente tiene una connotación demoníaca o diabólica, o no estoy diciendo que estén poseídos por Satanás ni cosa por el estilo, pero tiene que ver una influencia allí maligna. La gente dice, bueno, si ciertamente no existe Dios, no existe el diablo, no existe el bien y el mal, y todo tiene que ser relativo, ¿por qué existe una depravación? La gente no puede vivir aparentemente bien, pero después de un tiempo se va depravando, continuamente se va depravando. Y eso es porque realmente sí existe Dios, sí existe el diablo, sí existe el bien, sí existe el mal, y sí existe una naturaleza pecaminosa. Y déjeme decirle una cosa, nuestros hijos, ¿ok? Cuando nacen con esa naturaleza pecaminosa, ¿ok? Son inocentes en cuanto a que no tienen una acción mala, pero son totalmente culpables en el sentido de que su naturaleza está contaminada por el pecado, ¿ok? Que el Señor los puede salvar, sí, el Señor los puede salvar, pero que también es nuestra responsabilidad como padres guiarlos en el camino del Señor, eso también es cierto. La educación bíblica es siempre vista por la Escritura como algo integral, ¿ok? Algo integral, algo que tiene que ver con el conocimiento de Dios, las relaciones correctas y el conocimiento práctico e intelectual. O sea, educación en la Biblia no es gente yendo a la escuela a aprender matemáticas y español o matemáticas e idiomas. ¿Ok? La educación en la Biblia tiene que ver con conocer a Dios, a tener relaciones correctas y con tener un conocimiento práctico, pero también intelectual acerca de la vida. ¿Ok? Y entonces el Señor manda este mandato, valga la redundancia, este mandamiento que vemos ahí en Deuteronomio 6. El mandamiento realmente es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? El Señor Jesús le agregó y dijo, y también con toda tu mente. ¿Ok? O sea, también tus pensamientos tienen que estar amando a Dios. Pero vamos a ver algunas cosas que la Biblia nos enseña sobre este punto. En primer lugar, dice que estas cosas estarán en tu corazón, en tu corazón. Entonces, nosotros cuando vamos a educar, voy a decirles esto antes de empezar. Dividí este mensaje en dos partes, una dirigida a los padres y otra dirigida a los hijos. Aquí ahorita me voy a dirigir a los padres, ¿sale? Miren, cuando uno como padre quiere educar a los hijos, o tiene el deber de educar a los hijos, uno tiene que hacerlo desde el corazón. Los principios y valores que deseamos infundir en nuestros hijos deben de estar primeramente en nuestro corazón. Un principio o valor solo puede ser transmitido eficientemente si primeramente está internalizado. O sea, yo no le puedo decir a mi hijo no fumes y yo fumar. No le puedo decir a mi hijo no mientas y yo mentir. No le puedo decir a mi hijo ve a la iglesia y yo no ir. Para que se pueda infundir un principio o un valor, debe estar internalizado. Estas palabras, dice el Señor, deben de estar primeramente en tu corazón. Entonces, todo valor o toda enseñanza que queramos transmitir a nuestros hijos o a discípulos, en el caso de los que no tienen hijos pero tienen discípulos, deben de estar primeramente internalizadas en nosotros. Debe ser algo que nosotros sabemos de qué estamos hablando. ¿Ok? Solamente puede ser transmitido eficientemente si se enseña desde el corazón. Ahora, ¿qué es el corazón? Bueno, el corazón es la esencia del ser humano. No estamos hablando del corazón físico, del que hace taca, 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 taca. ¿Ok? Aunque tiene neuronas el corazón, ¿sabía eso? También tiene ciertas neuronas que le ayudan a pensar. ¿Ok? Pero no tiene que ver con pensar principios y valores, tiene que ver con pensar sobre el asunto de cómo debe regular la presión sanguínea. ¿Ok? Entonces, cuando me refiero al corazón, no me refiero al órgano físico, me refiero a la esencia, a lo que es central en ti, lo que está muy dentro de ti, lo que es importante para cada uno de nosotros.
Si eso que es realmente sagrado, importante, que nadie puede tocar porque es importantísimo en nuestro ser, eso es el corazón. ¿Ok? Allí en esa parte donde lo consideramos lo intocable de nuestro ser, ahí debe estar guardada la palabra de Dios. Ahí debe de estar guardados los principios y valores que deseamos transmitir. Es muy difícil engañar a una persona, a un hijo, a un discípulo, enseñándole algo que no está genuinamente en el corazón. Uno piensa, bueno, yo le digo que no fume y no fumo delante de él. Así que él no puede decir que me vio fumando. Pero ¿qué crees? No es, no es el propósito engañar. Y el hijo detecta, ¿sí? Tal vez no conscientemente, pero aún inconscientemente él detecta que el papá le está echando mentiras, ¿sí? A veces bromeando con nuestros hijos podemos decirle, híjoles, ahí por decir un ejemplo, ¿no? Por la cortadita, por eso te van a salir las tripas, ¿no? Luego se nos queda viendo el hijo así como, papá, por favor, ¿sí? Podemos decirle cualquier cosa, pero si no va desde el centro de nuestro corazón, el hijo sabe o la hija sabe que no es cierto. Entonces, es algo que no podemos transmitir realmente. Ahora, hay otro problema que tenemos con el asunto de transmitir información, y es que el hijo o la hija va a recibir la instrucción de parte nuestra, pero va a ser filtrada por su personalidad. Va a ser filtrada también por su experiencia y va a ser filtrada por su conveniencia. Ahí te voy a decir qué significa eso. En primer lugar, todas las personas que nacen con una personalidad. Nuestros hijos, aún siendo pequeños, sin tener mucho contacto con nosotros, ya tienen una personalidad, tienen una forma de ser. No saben hablar, pero ya saben, tienen una forma de ser. Y cada mamá detecta que un hijo es diferente a otro, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando yo fui ya padre ahí directamente, que tenía yo cargando a los niños ahí en mis brazos, me di cuenta que desde muy pequeños tienen una personalidad, ¿ok? Y déjame decirte que esa personalidad ya viene con sus propias instrucciones. Así que el niño quiere hacer algo y aunque uno le dice no lo hagas, él va y lo hace, ¿verdad? Y uno dice, pero le conviene, no, no lo estoy maltratando, no quiero que se haga daño, pero de todas maneras va y lo hace. Es su personalidad. Entonces, el niño va a recibir la instrucción, pero si él quiere, esa es la personalidad, si él quiere, lo va a recibir. Si no, lo va a tirar uno de a loco. ¿Ok? Ya siendo más grandecitos, entonces hay una experiencia y dice, bueno, mi papá me dijo que no hiciera esto. Si lo hago, a lo mejor me regaña, me castiga, me da mis nalgadas, me quita la televisión, el celular. Bueno, no lo voy a hacer, ya desde su experiencia, ¿verdad? Pero a veces la experiencia con otros amigos, dice, una vez, fíjense, iba yo con Gadiel, estaba yo en el otro lado y estábamos en una tienda y enfrente de nosotros iba una señora con una niña, más o menos de la misma edad, tendría unos 3 años, los dos niños, ¿no? Y entonces la niña era americana y quería algo y la mamá no se lo quería dar y le hizo un berrinche ahí y la mamá no hizo nada. Y yo sé que allá en Estados Unidos no te permiten decirle nada a los niños, ¿sí? Y se voltea a verme Gadiel y me le quedo viendo yo y le digo, ni se te ocurra, ni se te ocurra, ¿ok? Y ya, también a él le gustaba agarrar cosas y era muy difícil que la soltara. Pero vio que ya tomó la experiencia de que alguien más puede hacerlo, yo, ¿por qué no? Si la niña consigue eso, haciendo ese berrinche, yo también lo puedo hacer. Y lo aprenden así, mira, rapidísimo, ¿sí? Lo aprenden rapidísimo. Lo aprendió uno de siendo pequeño, ¿ok? Entonces, le da uno la instrucción, pero pasa por su experiencia, ¿ok? Y finalmente pasa por su conveniencia. Bueno, ¿me conviene hacerle caso a mi papá o no me conviene hacerle caso? ¿Me conviene hacerle caso a mi mamá o no me conviene hacerle caso? Y lo van a filtrar. Así que aunque le transmitamos la mejor experiencia, le transmitamos la mejor información, le transmitamos el mejor principio o el mejor valor, aún así va a filtrarse por ahí. Así que ya de por sí tenemos problemas para poder transmitir algo. Imagínate si no lo transmitimos desde el corazón. ¿Ok? Bueno, también la Biblia dice que debe ser
debe estar estas palabras en nuestra boca. Entonces, nuestra comunicación debe estar también correctamente integrada en nuestro hablar. Tenemos que comunicar claramente las instrucciones y las intenciones de estas. ¿Ok? A veces veo a papá o a mamá regañando al hijo porque no le entiende lo que le está diciendo, pero no hubo una explicación previa. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero pásame eso que está ahí. Y el niño nunca ha pasado eso que está ahí. Tal vez cualquier otra persona un poquito más grande o adulta sepa de qué estoy hablando o ve la necesidad que tengo y estoy pidiendo pañuelos, ¿no? Pásame eso que está ahí. Pero el niño no. Y luego el papá se enoja por, no ves, no entiendes, no te fijas. Pues no, o sea, tienes que transmitirle las instrucciones claras y correctas, ¿sí? Y luego las instrucciones o la intención de por qué estás enseñándole eso. Yo me acuerdo que yo entré en la vida de Dani cuando ya estaba él grandecito, pero hubo un momento en que él venía conmigo y me decía, yo quiero esto. Y yo le decía, mira, una vez le dije, mira, hay veces que te voy a decir que sí y hay veces que te voy a decir que no. Te voy a decir que sí porque pues es necesario que tengas lo que me estás pidiendo. A veces te voy a decir que no porque no lo tengo. Y a veces te voy a decir que no, nada más para que aprendas que no puedes obtener todo lo que quieres. ¿Ok? Se oye así medio, ay, qué raro, pero es la verdad. En la vida no siempre vas a obtener lo que quieres. Y si tu papá y tu mamá siempre te dan lo que quieres, te están enseñando mal. Si uno como papá y como mamá siempre le da a los hijos lo que quieren, pues les está enseñando mal. El mundo no les va a dar lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces, en nuestro hablar tiene que haber una coherencia entre nuestras instrucciones y las intenciones de ellas. Tenemos que comunicar también la importancia de la instrucción. Te estoy diciendo esto por este motivo. Es importante por esto. ¿Ok? No hables con extraños porque te pueden robar. Eso ya se lo sabe Gadiel. ¿Sí? No recibas dulces de nadie porque te puede hacer daño. No hagas esto por esto. ¿Ok? Le enseñamos a los niños, les hemos permitido tener tabletas y luego están viendo ahí dibujos animados. Y me he dado cuenta que aún en las plataformas como YouTube, por ejemplo, y cuando llegan las fechas, ciertas fechas, como que hay ciertos videos relativos a las fechas. Y eso es muy evidente en tiempo de Halloween. Entonces, aunque ellos no vean en otro tiempo del año videos relativos a Halloween, cuando está cerca de la fecha, aparecen ahí en la lista. Y entonces le enseñamos a decirle, no veas nada de Halloween, no veas nada de Halloween. ¿Ok? Y al principio, pues ellos no cuestionan, simplemente, pues, al principio Gadiel sí me hacía berrinche porque sí quería verlo, pero no se lo permitíamos. Y luego Ezequiel, el más chiquitín, le dijimos, Halloween no. Y un día vamos a la tienda y ve un anuncio así de en el parking que decía Halloween, tenía una calabaza y con todas sus fuerzas, Halloween no. Todo se nos quedó viendo así que, pues ya sabe que Halloween no, ¿ok? Ya siendo más grandecitos, a Gadiel le hemos explicado por qué razón no vemos lo de Halloween. Pero hay que comunicar con claridad la importancia de la instrucción. ¿Por qué te estoy diciendo esto? No nada más porque sí, no porque te quiero imponer algo, es importante por este motivo. Y otra cosa que también es importante es que al momento de dar una instrucción, uno tiene que dar el ánimo y la expectativa positiva para que se cumpla la instrucción. Muchas veces hacemos algo negativo, o sea, lo opuesto. Hermano Gregorio, necesito que usted suba una silla, porque si no la sube, ve allí la connotación negativa. ¿Sí? Y a veces hacemos eso con los hijos. Tienes que obedecer en esto, porque si no, y hay una connotación negativa. Pero la forma en que puede uno lograr que el hijo asimile la instrucción es una connotación positiva. Quiero que hagas esto porque esto te va a ayudar a tal cosa. Tú puedes hacerlo, ¿ok? Y es lo que hemos visto que funciona con nuestros hijos, ¿ok? Quiero que vayas y hagas cualquier cosa, ¿no? Algo sencillo. Y lo animamos a que lo haga. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque eres un niño obediente. Porque es bueno para tu salud. Tienes que lavarte las manos porque
vas a mantenerte sano. Hay muchas cosas negativas por las cuales tiene uno que decirles que tienen que hacer algo, ¿verdad? Pero ¿cómo funcionamos mejor? ¿Bajo amenaza o bajo promesa? ¿Cómo funciona usted mejor, Pastor Aaron? ¿Bajo amenaza o bajo promesa? Bajo promesa, ¿no? También funcionamos bien bajo amenaza, pero nos gusta más bajo promesa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, queremos que nuestros hijos tomen nuestro lugar cuando nosotros ya no estemos. Queremos dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Bueno, empezamos con la educación de nuestros hijos. ¿Sí? La Biblia dice que también hables de esto mientras caminas, mientras vas por el camino. Esto habla desde tu caminar. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. ¿Se acuerdan de esa frase? No es mía, es de John Maxwell. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Es nuestro caminar el único ejemplo que predicamos y que es oído por nuestros hijos. ¿Sí? Yo puedo hablar con mis hijos en la mañana, en la mediodía y en la tarde, y ellos se van a acordar más de lo que me vieron hacer que de lo que me oyeron decir. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, mi caminar predica más fuerte que mis palabras. Así que cuando yo camino frente a mis hijos, cuando ellos ven mi ejemplo, cuando ellos ven cómo yo me comporto, cómo yo reacciono a las situaciones, ellos aprenden más fácilmente que cuando yo les digo. Nuestro caminar es la forma en cómo nuestros hijos aprenden, fíjese bien, a interactuar con Dios, a interactuar con otras personas y a interactuar con el mundo. ¿Ok? Mira, había un joven en un instituto cristiano de teología y le dijeron, les dijeron a todos los alumnos, queremos que hagan un dibujo de cómo se imaginan ustedes a Dios. Y este muchacho, que era el más avanzado en ese instituto, dibujó a un hombre con una expresión severa, como un tirano, así en una silla, mirando a todos así, de una manera muy, muy dura. Y le preguntaron, ¿por qué dibujaste a Dios así? Dice, porque en realidad así era mi papá. ¿Ok? En realidad así era mi papá me miraba así. Nosotros como padres, somos, déjame decir de otra manera, nuestros hijos no ven a Dios, pero nos ven a nosotros como padres. Y los conceptos que ellos obtengan para, para entender a Dios, los van a obtener de nosotros. ¿Ok? Si a nosotros nos ven de cierta manera, ellos van a poder distinguir y decir, ok, Dios puede ser así. Y hay dos ejemplos de la vida real. Uno es, de hecho por ahí me llegó una carta de un muchacho que es condenado a muerte en Estados Unidos y le manda una carta a su mamá y le dice, mamá, si tú hubieras sido un poquito más rígida conmigo, me hubieras educado mejor, no estaría yo aquí. Esta condena y esta silla debe ser para ti y para mí, ¿sí? A mí por lo que hice y a ti por dejarme hacerlo. ¿Ok? Y otra es un joven que estaba siendo evangelizado y de pronto el evangelista le dice, mira, es que Dios es como tu padre. Y le dice, pues ojalá y no, porque mi padre era un abusivo, ¿sí? Y era una persona terrible. Y yo espero que Dios no sea como mi padre. Entonces, lo que nosotros somos como padres, les enseña a nuestros hijos sobre Dios. Pero también les enseña cómo tener relaciones sanas, ¿ok? Si mis hijos me ven a mí siendo amoroso con su mamá, ellos van a aprender a ser amorosos con su pareja. Pero si ellos ven pleitos y problemas uno con otro, ellos van a desarrollar lo mismo. ¿Ok? O por lo menos cuando lleguen, puede ser que tengan miedo a desarrollar esa forma, pero cuando lleguen los momentos de crisis con su pareja, no van a saber cómo actuar. Porque no supieron, no tuvieron un ejemplo de sus padres en cómo relacionarse unos con otros. Así que desde mi caminar, ellos aprenden a interactuar con Dios y con sus relaciones futuras, pero también con el mundo. ¿Ok? Es en casa donde realmente se da primeramente la educación
y no en la escuela, y mucho menos en la escuela dominical. ¿Ok? Porque si en la escuela, que se avientan, no sé, 30 horas a la semana, ¿verdad? Aún así los maestros dicen, pues, como te portas aquí, te portas en tu casa. En la iglesia nada más vienen 2 horas a la semana. Imagínense qué poca influencia tenemos realmente como iglesia sobre los niños. La influencia tiene que venir de los padres, desde nuestro caminar. Luego dice que lo atarás como señal entre tus manos y lo pondrás en tu frente. Y esto habla de alinear nuestro carácter a la palabra de Dios. Nosotros no podemos inculcar temor a Dios, amor a Dios, servicio a Dios, devoción a Dios, si eh, no alineamos nuestro carácter a la palabra de Dios. Lamentablemente tengo cercano a mí un ejemplo de una familia que está compuesta de una mamá soltera y 2 hijos. Y yo sé que Dios ha usado a esta mujer de muchas maneras, en muchas ocasiones, pero hablando yo con los hijos, uno es ateo y el otro no sabe si es ateo o no, ¿ok? Pero veo su caminar y veo muchas inquietudes en ellos. De pequeños estuvieron en la iglesia, participaron de la escuela bíblica del domingo y a veces escuelas de verano, pero crecieron y ahora creo que de una persona que no ha conocido el evangelio tengo más esperanza que de ellos. ¿Y cuál es el problema? Cuando uno revisa el caminar de la mamá, uno ve el resultado en los hijos. Es muy triste y muy lamentable, pero si uno no alinea el carácter personal a la palabra de Dios, los hijos dicen, pues mira, está muy bonito lo que cuenta la Biblia, pero yo solamente te veo a ti. ¿Sí? Atarlo como señal, estas palabras habla de ser intencional. No basta con dar ejemplo. No vaya usted de aquí saliendo pensando, bueno, yo soy un buen ejemplo. Ay, mis hijos que se la arreglen. Yo soy buen ejemplo. No, hay que ser intencionales. Hay que ser intencionales y sentarse con ellos y leer la Biblia. Sentarse con ellos y orar. Sentarse con ellos y cantar y enseñarles cantos cristianos. Hay que ser intencionales. Hay que atarlo como una señal en tu mano y en tu frente. ¿Sabe? El año pasado, gracias a Dios por esto, mi esposa subió una foto y la puso ahí en su Instagram. Y no sé de qué manera, pero la maestra de Gadiel lo miró, dice, y nos mandó llamar para decirnos, para felicitarnos, porque el niño, aparte que ya sabía hablar, porque durante medio año no habló nada, era niño de pandemia. Era muy inteligente y aprendía mucho, y etcétera, etcétera, y ya sabía leer, y apenas estaba en kinder. ¿Sí? Dice, bueno, y aunque sea, lee la Biblia, dijo. Dije, aunque sea. Para que vea que aún dentro de nuestro entorno cercano hay cierto ataque. ¿Ok? Pero mira, tiene que ser intencional. No podemos simplemente decirle al hijo, mira, mira mi ejemplo de que voy a la iglesia, si quieres ve. No. Mira mi ejemplo de que voy a la iglesia y te lo traes. ¿Sí? Y te lo traes. Y yo sé que a veces no tenemos un esquema como iglesia para entretener niños o para tener a los niños, ¿sí? Pero eso no es excusa para no tenerlos. Habla de no solamente dar el ejemplo, sino procurar resultados. O sea, tienes que un momento que detenerte y decir, ¿para dónde va mi familia? ¿Para dónde va mi hijo? ¿Para dónde va mi hija? ¿A dónde veo a mi hijo de aquí a 5 años? ¿A dónde veo a mi hija de aquí a 5 años? Y empezar a ser intencional con eso. Es un trabajo de padres. No puedes dejárselo, no, pues hay Dios a ver qué Dios dice. No, 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 Dios te dice lo que tienes que hacer. Tienes que atarlo a tu mano, ¿sí? Ponerlo por señal en tu frente. Tiene que ser intencional, ¿ok? Y luego el texto dice, lo escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Principios y valores deben ser parte de nuestra casa. No estoy hablando de poner ahí un texto, que no es malo si pones un texto en tu casa, ¿ok? No estoy hablando de que pongas aquí no se reciben visitas de otras religiones, nada más cristianas, no. No se trata de eso. Está bien la decoración y todo lo que tú quieras,
¿Ok? No, se trata de que la palabra de Dios sea parte de lo que sostiene lo que tú estás edificando. El fundamento es Cristo, pero mira cada uno cómo sobreedifica, dice la Biblia, ¿no? Entonces, lo que tú sobreedificas debe tener la señal de que Cristo está allí edificando contigo. ¿Ok? Y en las puertas también, porque las puertas son el acceso a tu casa, el acceso a tu familia, el acceso de tu familia hacia el mundo. Entonces, cuando tu familia sale, debes saber que la palabra de Dios está ahí en la puerta. Y si algo va a entrar, debes saber que lo que está adentro es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? O sea, no estoy hablando de que lo apuntes en la puerta y en el poste literalmente. Estoy hablando de que lo que estamos edificando como familia esté basado en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces te das cuenta, sale primeramente del corazón y termina impregnado en todas las áreas de tu vida. Primero está en tu corazón y después termina aún en las puertas, en las ventanas, en los postes, en tu familia. ¿Se entiende eso? Amén. Ahora voy a hablar de los hijos a los padres. Vaya conmigo ahí a Proverbios 1:8. Alguien que lo tenga a la mano. Amén. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de de tu madre. Estaba leyendo Proverbios y todos los proverbios, especialmente los primeros 10 capítulos, si tú puedes leerlo ahí, habla sobre este punto. Reiteradamente dice que o le pide al hijo que oiga, que preste atención, que obedezca, que guarde en su corazón, que incline su oído, que busque como si fueran tesoros, ¿ok? Habla continuamente, continuamente, cada capítulo vas a encontrar 2 o 3 veces la misma instrucción, ¿sí? Y cada capítulo tiene una enseñanza, pero lo que continuamente mira uno así de manera repetida es esta instrucción de, oye, hijo mío, oye, hijo mío, oye, hijo mío. Y yo me quedé pensando, ¿por qué la Biblia insiste tanto en eso? Te voy a decir por qué. Porque los jóvenes, los adolescentes especialmente, y no tengo nada contra los adolescentes, ¿ok? Tienen una opinión muy de ellos. O sea, su mamá, su papá les puede dar una opinión, un consejo, una palabra, y ellos oyeron otra cosa menos lo que le dijo su papá o su mamá. ¿Sí o no? Y los muchachos, ustedes tienen una idea de que ustedes tienen la verdad absoluta. Que como ustedes pueden revisar ahí las redes sociales y preguntarle a la inteligencia artificial cómo es tal o cual cosa, o a sus amigos ahí en las redes, ustedes saben todas. Es más, su mamá, su papá son bien ignorantes, ustedes se las saben todas, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué Proverbios continuamente dice, oye, hijo mío? Porque el problema de los hijos es la actitud. El problema de los hijos es la actitud. El mayor problema, vuelvo a decir, el mayor problema de los jóvenes es la actitud. ¿Ok? Y la actitud puede derivar en muchos otros problemas cuando no se atiende correctamente. No hay nada más desanimante, no hay nada que desanime más que ver cómo el hijo o la hija deja de lado los consejos o la instrucción de los padres. Si hay algo que los padres sienten que tiran la toalla es cuando le dijeron al hijo o a la hija, no hagas esto. Y 2 horas después ya lo hizo. Ya no sé qué hacer con este muchacho. Ya no sé qué hacer con esta muchacha. Es más, los hermanos del Job, sus mamás, sus papás dijeron lo mismo. El 90% de la congregación de Alcance Victoria, su papá y su mamá dijeron lo mismo. Ya no sé hacer con estos muchachos.
¿Cierto o no? Porque queríamos hacer lo que queríamos nosotros. Porque creíamos que teníamos la razón. Mi papá y mi mamá no sabían lo que estaba hablando. Yo sí sé. Él no sabe lo que yo he vivido. Yo vivo en un mundo moderno. Y es la actitud precisamente lo que ocasionó todos los problemas que tuvimos, ¿sí o no? La actitud correcta es ver siempre a los padres, fíjense bien. La actitud correcta, vamos a empezar por los padres, pero en realidad la Biblia dice que a cualquiera, ¿ok? La actitud correcta es ver a los padres siempre como superiores a nosotros. De hecho, la Biblia dice, mira y considera a cada uno como superior a ti mismo, ¿ok? Pero déjate, lo pongo a nivel familiar. Considera a tu papá y a tu mamá como superior a ti mismo. Ahora, tal vez uno piensa, bueno, pues que usted no conoce a mi papá o a mi mamá, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a esa parte. Mira, aun cuando uno haya avanzado en la vida más allá de donde los papás llegaron, a lo mejor tú llegaste a la secundaria y tu papá no terminó en la primaria, ¿verdad? O a lo mejor tú ya andabas, manejando kilos y kilos ahí, cuando tu papá no manejó ni un gramo. No sé de qué manera los hijos puedan sentirse superiores a los padres, de cualquier manera, o pudiéramos sentirnos, porque yo también soy hijo, ¿verdad? Pero si papá y mamá no me hubieran llevado a donde yo pude valerme por mí mismo, no hubiera llegado a ningún lado. ¿Ok? Ellos siempre van a ser primero que uno. Estaban antes que yo llegara. ¿Ok? Entonces debo de considerarlos como superiores a mí mismo. Esa es la actitud correcta. No importa cuánto avance yo, no importa si yo llego a ser doctor y posgrado y esto y mi papá no terminó la primaria, aún así yo debo de considerarlo a él superior a mí mismo. Esa es la actitud correcta. La actitud correcta, ¿para qué? Para que yo pueda realmente avanzar en la vida. ¿Ok? Ahora, yo sé que algunos van a decir, pero usted no conoce a mi papá o no conoce a mi mamá. Y algunos tampoco conocieron a su papá o a su mamá porque los abandonaron. ¿Ok? Y déjame decirte una cosa, a lo mejor algunos de ustedes tuvieron padres abusivos. A lo mejor algunos de ustedes tuvieron padres que los maltrataron física o psicológicamente, o parientes cercanos que les hicieron daño. Y mientras estoy hablando esto, estás pensando, bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando me estaban pasando esas cosas malas? Conocí a un amigo, una persona cercana que un día me dijo, mira, tú no sabes lo que yo he pasado. Dije, bueno, cuéntame un poco. Me dijo, mira, a mí de pequeño me violaron. Un tío me violó. Y cuando yo crecí y le conté a mi familia, me dijo, pues ahora tú viola a su hija de él. Dice, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Dice, pues esto nunca va a terminar. Y eso es por decir una cosa, he conocido muchas personas con muchos problemas de padres a hijos, porque los padres, la verdad te voy a decir una cosa, nadie está preparado para ser padre. Algunos llegaron a ser padres sin querer ser padres. Y otros, aunque quisimos ser padres, llegamos sin saber cómo ser padres. ¿Ok? Y cometimos muchos errores y otros cometieron muchas barbaridades. Y eso es cierto. ¿Ok? Pero la única manera en que uno puede superar esa situación es desde el perdón. La única manera es desde el perdón. No hay una excusa. Tal vez tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios? Pues Dios está donde siempre ha estado, en su trono. Tal vez tú pienses, bueno, ¿por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no estaba ahí para protegerme? Porque quiero que sepas una cosa, el mal es verdadero y existe. Si Dios interviniera cada vez que yo voy a hacer algo malo, pues entonces yo no sería pecador. Porque cada vez que voy a hacer algo malo, Dios interviene y me evita que yo haga algo malo. ¿Verdad? Y el pecado no existiría en el mundo. Y si algo me va a hacer mal a mí y Dios interviene cada vez que algo me va a hacer mal a mí, pues entonces yo pienso que el mundo es color de rosa porque nunca me pasa nada malo. Pero estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo donde el mal existe verdaderamente y hace daño verdaderamente.
Así que la pregunta es, no es dónde estaba Dios, es dónde estábamos los que podíamos proteger a esa persona. A lo mejor nosotros éramos los que hicimos ese daño. A lo mejor nosotros fuimos los que provocamos ese daño. Pero si tú fuiste a una persona que sufrió daño de pequeño, no es tu culpa. Eres una víctima. ¿Ok? No es tu culpa, eres una víctima. Y Dios quiere sanar esa área de tu vida. No importa, puede ser desde una promesa rota hasta un abuso increíble. Si tú te percibes poco amado, poco valorado, incomprendido, abandonado, agraviado o agredido, debes de saber que debes relacionarte con tus padres desde el perdón. El Señor Jesús habló de la parábola de los dos deudores. Había dos hombres que le debían dinero al rey. Uno debía 100 denarios y otro debía 10, ¿no? Y el rey dijo, a ver, páguenme. Y como no podían pagar, perdón, uno le debía al rey y el otro le debía al deudor. ¿Ok? Y entonces le dice, como no podía pagar, le dijo, ok, te voy a perdonar la deuda. ¿Ok? Pero cuando se encontró al que le debía, le dijo, págame lo que me debes. No, pues no tengo, ten compasión de mí, yo te lo pagaré todo. No, 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 no. Lo llevó al alguacil y vendieron sus cosas. Y cuando el rey se enteró de eso, le dijo, ¿por qué no le perdonaste toda la deuda? Si yo te perdoné a ti. En este caso, entonces, te vas a ir a la cárcel. No vas a salir de ahí hasta que pagues el último cuadrante, dice la Biblia. Ahora, la enseñanza de esto es esta. Dios en Cristo nos ha perdonado todos nuestros pecados. ¿Sí? Era una deuda que no podíamos pagar. No había forma de pagarla. Solamente Cristo en la cruz pagó nuestra deuda por nosotros. Pero los males que podemos recibir de otras personas, esos los podemos perdonar. Porque ya Dios nos perdonó a nosotros. Pero si no perdonamos, esa es la connotación negativa, ¿no? Pero si no perdonamos, fíjate bien, el problema está en que te quedas en la cárcel. ¿Sí? Y la cárcel se refiere no a que estés metido ahí en el infierno o estés metido en la cárcel literal, sino se refiere al resentimiento y la amargura y el enojo que vives día a día porque no perdonas. Y te voy a decir una cosa, la persona que te hizo daño tal vez ni le interesa tu perdón, pero no perdonamos por la persona que nos hizo daño, perdonamos por nosotros, para salir nosotros de la cárcel. ¿Te das cuenta? Hace unos años estaba yo hablando con un conocido, un amigo, un hermano de la iglesia, y era un hermano que había sido hasta líder en esa iglesia. Y estaba hablando él con su hermana, de otra hermana que tenían. Y de pronto dice la hermana, es que mi mamá y mi papá siempre tuvieron preferencia por fulana. Y él dice, no, sí, nunca nos quisieron a nosotros. Y yo lo oí, pero me dio mucha tristeza porque la forma en cómo él se expresó y la hermana también, no era como superando la situación, sino con toda esa amargura de la preferencia de los padres sobre la otra hija. Yo dije, ¿cómo es posible que haya llegado a ser líder de la iglesia y no haya entendido el principio de perdonar? ¿Sí? Y mira, uno puede caminar muchas veces en el evangelio por mucho tiempo y no haber entendido ese principio. ¿Ok? Y mucha gente repite patrones y caen en situaciones y cae en problemas porque no ha obedecido simplemente el hecho de perdonar. Así que si te percibes de esta manera, en una situación que te sientes agraviado o agredido, tú necesitas perdonar. Ahora, también tenemos que relacionarnos con nuestros padres desde la obediencia. La obediencia es la señal del cristiano, ¿sabías?
se dice que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué desde la obediencia? Porque la obediencia en realidad demuestra nuestro carácter cristiano. O sea, el desobediente es hijo del diablo. El obediente es hijo de Dios. O sea, ¿qué demuestra que realmente soy hijo de Dios? Mi obediencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando yo me relaciono con mis padres desde la obediencia, estoy hablando de una relación sana, ¿ok? Los hijos de ahora, los hijos de esta iglesia con los padres de esta iglesia, ¿ok? ¿Qué significa? Que deben de hacerle caso a sus padres y obedecerlos. Dice el apóstol Pablo, porque esto es justo. ¿Ok? Pero es que yo tengo las razones, pero es que yo sé más, pero es, no, sé obediente. ¿Sí? A lo mejor Jesús podría haber dicho, mira padre, yo ya pasé tiempo acá con Pedro, con Juan, con Judas, es más, mira, con Judas, ¿sí? No vale la pena morir por estos. ¿Sí o no? Más, Señor, Padre, yo vi el futuro, ¿sí? Ya vi a Alberto, a Manuel, a Aarón, al otro Aarón. No vale la pena morir por estos. ¿Sí o no? Pero él fue obediente, ¿ok? Fue obediente. Tal vez no entendemos por qué tenemos que ser obedientes, pero obediencia es un entrenamiento hacia la obediencia a Dios. O sea, si uno no es obediente con los padres, no va a ser obediente con Dios. ¿Ok? Tú puedes venir aquí y tener la mejor adoración y tener el mejor servicio, pero si tú no eres obediente con tus padres, andas fuera de la voluntad de Dios. Totalmente. ¿Ok? Es un entrenamiento para obedecer a Dios, pero también es un principio que se adquiere y se pone en el corazón para transmitirlo a la siguiente generación. Te voy a decir esto, mira, una vez tenía yo como 14 años y platicando con mi papá, le pregunté, ¿cuándo crees tú que debe de empezar la educación de un hijo? ¿A los 2 años, a los 3 años, a los 5 años? ¿Ah? No sé ni por qué le pregunté eso, la verdad. Pero me acuerdo que le pregunté y me dijo, ¿cuántos años tienes? 14. Entonces empieza en este momento. Dije, o sea, ¿apenas me vas a educar? No, tú empiezas la educación de tus hijos en este momento. Dije, pero yo no tengo hijos, ni siquiera tengo novia en este momento. No. O sea, lo que tú vas asimilando ahorita como hijo es lo que tú vas a transmitir. ¿Ok? Entonces, lo que uno realmente empieza a adquirir como hábito familiar es lo que uno le va a transmitir a los hijos. No puedes transmitir a los hijos algo que no has vivido. No puedes enseñar a los hijos un principio familiar que nunca has conocido. ¿Sí me explico? Tienes que haberlo conocido, haberlo experimentado, saber el cómo y el por qué, y entonces se va a poder transmitir. No hay otra manera. Así que tenemos que relacionarnos desde la obediencia. Ahora, hay un punto que siempre sale ahí, como les decía hace rato, con respecto al Hollywood, ¿no? Y es el asunto de que a veces dicen que la Biblia o la educación cristiana aboga por el castigo físico, ¿ok? Y no, pues hubo incluso un tiempo hace varios años atrás que las librerías cristianas vendían unas tablitas que decían la vara de la corrección. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Bueno, vaya conmigo ahí a Proverbios 3, 11 y 12. Rápidamente. ¿Ok? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. ¿Ok? Ya ves, dice que hay que darle sus nalgadas. ¿Ok? Y ahora el mundo dice, no puedes castigarlos, no los toques, no les hagas nada. Bueno, el mundo, déjame decirte esto, el mundo siempre va a opinar en contra de la Biblia. ¿Ok? Ahora, pero nosotros tenemos que ser cuidadosos en cómo leer la Biblia. Si uno lee con cuidado la ley, se va a dar cuenta que incluso la ley recomendaba o decía, mandaba, no recomendaba, mandaba que si el hijo era desobediente, era borracho, mujeriego, era un pecador empedernido, lo sacaran y lo
lapidaran, o sea, lo mataran a pedradas. Ay, qué extremo, ¿no? Entonces, no veo ninguna parte en la Biblia que hayan hecho eso, pero la Biblia, la ley lo señala, ¿ok? Y luego vemos en Proverbios varias veces que la Biblia dice que azotes a tu hijo y que el que aleja la vara de su hijo lo odia, ¿ok? Bueno, vamos a entender esto de esta manera. En primer lugar, tenemos que entender la perspectiva de la caída humana, ¿ok? El hombre es perverso por naturaleza, ¿ok? El hombre está pervertido por su naturaleza. Pero nosotros ya somos cristianos. Ese es el punto importante, ¿ok? Tenemos una nueva naturaleza, ¿ok? Ahora, el otro aspecto es que mucha de la gente alrededor del pueblo de Israel tenía unas costumbres bien bárbaras. O sea, sacrificaban a los niños en un ídolo al rojo vivo. Era un ídolo de fierro, lo calentaban al rojo vivo y ahí mataban a los niños, ¿sí? Y esa gente que hacía eso no era gente que estaba loca, era gente que participaba de rituales que ahora serían los antros de nuestro tiempo, ¿sí? Las drogas de nuestro tiempo, el fentanilo de nuestro tiempo, eso era lo que practicaban allá. Entonces, si la gente de Israel empezaba a tomar esas costumbres, iban a terminar haciendo un desastre en la nación. Entonces, la manera en cómo evitar que los muchachos fueran hacia ese tipo de distracciones era obligándolos a no ir. Y eso incluía agarrar la vara y sonarles. ¿Sí me explico? No es nuestro caso. Tampoco estoy diciendo que no le pegue. Hay un libro muy bueno que se llama Educando con Amor, del doctor James Dobson. Y él habla sobre el asunto de la educación para los hijos y dice, solamente le puedes pegar al niño cuando él te desafía, cuando él desafía tu autoridad. Cuando tú le dices, haz esto y se para frente a ti y te dice, no lo voy a hacer. Allí es cuando tienes que pegarle. Y no debes de pegarle con la mano, porque la mano está hecha para dar amor. Pégale con una vara, es algo o con una tablita, pues es algo ajeno a ti, ¿ok? Y tampoco le pegues para matarlo, o sea, nada más para corregirlo y a su tamaño, pues también. De ahí en fuera no tienes por qué golpear a un niño, ¿ok? La otra es, hay otras formas de castigo, como quitarle la tableta, el teléfono, la televisión, etcétera, ¿ok? La idea de la corrección es esa, corregir, corregir una acción, una actitud, no castigar, ¿ok? ¿Por qué la Biblia nos habla entonces de estos puntos? Porque mira, el 98% de la gente en el mundo está sana, ¿ok? Sana. Pero el 2%, la ciencia dice que son psicópatas, ¿ok? ¿Qué son psicópatas? Una persona que no tiene empatía, que no lo puedes corregir, le puedes hacer lo que sea, no, él va a hacer lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Entonces, y los modernos estudios dicen que todos tenemos psicopatías en algún momento de nuestra vida, especialmente en la adolescencia, ¿ok? Y la única manera en como una persona psicópata corrige o una persona normal corrige esas psicopatías es cuando le duele, ¿sí? Entonces, en nuestro caso como padres, ¿qué queremos hacer? ¿Que terminen golpeados por la autoridad? Vi videos el año pasado de soldados sacando la pistola, tirando balazos al piso porque varios jóvenes se le pusieron al brinco. Aquí en México, ¿sí? Gente desaparecida ya no sé por qué, porque al rato van a quitar el canal aquí de la iglesia, ¿sí? ¿Quieres eso? ¿Quieres ese mal para tus hijos o quieres corregirlos tú? ¿Sí? Entonces es importante. La educación incluye corrección, pero no es una forma de corrección abusiva donde dejes marcas que los hijos no puedan superar, ¿okay? Debe ser una corrección que realmente les ayude a ir en el camino de Dios. Ojalá y nunca sea necesario realmente golpear a los niños, pero si llega a ser necesario, hazlo con amor.
porque la vida también los va a golpear, créeme. La vida también los va a golpear y ellos deben de aprender a que deben superar ese dolor en cualquier circunstancia. Amén. Póngase de pie en esta noche. La próxima semana vamos a tener un tiempo especial. Vamos a proyectar una película. Sigue siendo el tema de la familia. Véngase con tiempo y sin sueño, ¿ok? Porque va a durar como 2 horas la película. ¿Ok? Algunos vi que llegaron un poquito después de las 7. Véngase puntual a las 7 o antes de las 7 para que no nos vayamos muy tarde.